Se calmó ya. Buenas noches, Oh, doctor Altamar. ¿quién habla? ¿Francisco Bernal? No, Edwin Mera. Edwin Mera. Entonces, como dicen los españoles, que se ponga. ¿Qué más, profesor? ¿Cómo está? Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas? Bien, sí, Sí, señor. La segunda vez que nos encontramos. Un sí. gustazo. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Bien, bien, profesor. Bueno, me alegra mucho. Eh, bueno, como este es un tema largo, pues no sé cómo estén ustedes repartido el trabajo, porque si alguna puede o alguno puede comenzar, iniciemos. Ya esperemos a mis compañeros, a los de mi grupo, ya les digo, profesor. Bueno, Hola, buenas noches, profe. Gloria, porfa, empiezas a compartir. ¿quién habló? ¿Quién habló? Hola, profe, ¿cómo vas? Te habla Mónica. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí, profe. Ah, Mónica, Profe, Mónica Nevito, Nevito. ¿cómo vas, Pero, profe? pero Ya, ya, pónganse ya, en vivo, quítenme la fotografía. no, profe, ya mi compañero igual te va a pedir el permiso para que si serás tan amable de poderle dar la Ya, Mónica, autorización ya lo estoy para haciendo. compartir unas diapositivas. Entonces, pues aquí se va a realizar como tal el contexto general y luego, pues posteriormente los compañeros van a proceder a explicar cada una de las causales. Bueno, entonces el grupo como tal, pues primero en la hoja de presentación, ¿sí? Docente doctor Edgardo Altamar, Derecho Civil Familia, es la evaluación 1, causales de divorcio, artículo 154 del Código Civil. ¿Quiénes son los integrantes? Son 10 personas, ¿sí? Miguel Sí. Ángel Roncancio, Miguel Ángel Roncancio, ¿sí, profe? ¿Tú vas No, tomando no. nota o...? Sí, ahí veo. Mónica Nevito, Miguel Ángel Roncancio, Oriana Berú, Carlos Enrique Avellaneda, Mario Francisco Bernal, Gloria Dilma Tobar, Karina Silva Nieto, Jonathan Sebastián López Burgos, Luis Edwin Mera Nieto, Wilson Hernando Silva García. 10. Perfecto, profe. Bueno, Sigue, porfa, Gloria, la segunda diapositiva. Bueno, bueno. aquí de una manera general se va a hablar de unas características generales que pues finalmente se tienen en cuenta, pero estas características son tomadas precisamente de Parra Benítez, Derecho de Familia, tomo 1, 2019. Sí, Entonces, el libro de Jorge Parra Benítez, compañero mío en ¿de verdad, oficina profe? en Medellín, sí, sí. Ay, Jorge, qué chévere, qué buena experiencia, profe. compañero mío de Bueno, oficina, muy querido y muy juicioso, muy estudioso. vale, profe, sí, eso estaba mirando que tiene varios, precisamente, tiene varios libros del tema. Bueno, Sí, entonces, entre esas características, nos menciona, como lo comenté en el tomo primero del 2019, menciona la taxatividad, ¿sí? sí. Que se encuentra dentro de las características que tenemos precisamente estas causales de divorcio. Fundamentación, la segunda, perdón. ¿A qué se refiere la taxatividad? Profe, pues precisamente que tienen que, no sé, se escucha una música, qué pena. Nos No, están, no sé qué será. nos, ay, nos están dando Carlos. serenata. Señora. Ay, soy yo, qué pena, profe. Bueno, Bueno, precisamente que son taxativas, es decir, que son rigurosas como tal, ¿sí? Y que esas son las que están contempladas, esas causales, que no hay otras. Entonces, precisamente, eh, esa es en forma general lo que se refiere a la taxatividad. Como segunda, encontramos la fundamentación en las normas de orden público, es decir, que estas están sujetas como tal, estas causales están sujetas al orden público y por ello, pues, hay que ceñirse como tal a ellas, ¿sí? sí, Luego encontramos la concurrencia, ¿sí? La concurrencia es que precisamente estas causales llevan precisamente a que de alguna o de otra manera estén, digamos, disponibles y pues es una manera de que finalmente se dé esta característica. Luego, el tratamiento dual en cuanto a la responsabilidad. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos quiere decir esta característica, el tratamiento dual en cuanto a la responsabilidad? Quiere decir de que la responsabilidad como tal son de
las dos personas, ¿sí? Porque como los dos, como lo sabemos muy bien, el matrimonio pues es un contrato que además de ser consensual, ¿sí? De tener un acuerdo de voluntades, pues también incluye unas obligaciones y unos deberes, ¿no? Y Sí. igual tenemos, ¿sí, doctor? Sí. Bueno, continuando, sigue la amplitud relativa. La amplitud relativa precisamente pues son situaciones, como su nombre lo está diciendo, es relativa, es decir, son situaciones que son de hecho, situaciones que también son digamos, que se dan de alguna o de otra manera al interior de lo que constituye como tal ese matrimonio, y finalmente esos hechos son relativos, ¿no? De lo que sucede como al interior, porque como ya sabemos, todos las causales de divorcio, independientemente de quién las invoque, pues precisamente está esa relatividad de los hechos. Ahora, ya digamos, el carácter, la última característica que él nos menciona es el carácter de ser generalmente perentorias e incompensables, ¿sí? Perentorias precisamente lo que quiere decir es que solamente se ciñen a ella, es decir, no admiten otras, e incompensables, pues lógicamente están diciendo de que van de la mano, ¿no? No pueden haber otras, solamente están esas que igual tienen la conectividad con la tasatividad, e incompensables de que no hay otra forma de compensarlas, entonces son de una manera muy específicas. ¿Vale, profe? Vale. Luego, siguiendo en la siguiente diapositiva, sigue Gloria, porfa. Bueno, aquí encontramos de una forma, pues es más bien hacia el concepto, las causales de divorcio, ¿sí? Es más bien relacionado directamente, como ya lo dije anteriormente, con el concepto. Es una clasificación según la jurisprudencia y la doctrina. Entonces ellos nos dicen que las causales de divorcio como tal se dan de dos maneras, bien sea como objetiva y subjetiva. La parte objetiva, que es lo que analiza como tal la jurisprudencia y la doctrina. Se relacionan con la ruptura de los lazos afectivos que motivan el matrimonio, ¿sí? Se denomina divorcio remedio. Las causales pueden ser invocadas por cualquiera de los cónyuges, ¿sí? Y la subjetiva se relaciona con el incumplimiento de los deberes conyugales. Las causales pueden ser invocadas solamente por el cónyuge inocente. El divorcio que da lugar a esta causal se denomina divorcio sanción. Entonces, sigue por favor, Gloria, con la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, este concepto que ya lo tomamos, finalmente, Gloria, perdóname, qué pena contigo. Ya el concepto como tal, profesor, ¿sí? Se va a hacer un análisis jurisprudencial precisamente de lo que se relaciona a estos conceptos que acabé de mencionar, ¿sí? Siendo causales objetivas y las subjetivas. ¿Cómo lo encontramos? Hay un análisis jurisprudencial que nos lo facilita la Corte Constitucional en la sentencia C985 de 2010. Y precisamente nos habla, ¿sí?, que la jurisprudencia y la doctrina las ha clasificado en objetivas y subjetivas. Entonces, finalmente, lo que se ha hecho es realizar un extracto, ¿sí?, precisamente, y en este extracto lo he relacionado de esta manera, pues ya, digamos, leyendo a profundidad la sentencia. Las causales objetivas, ¿sí?, son las que finalmente denominamos como el divorcio remedio. Es decir, las causales pueden ser invocadas en cualquier tiempo por cualquiera de los cónyuges, y el juez que conoce la demanda no requiere valorar la conducta alegada, ¿sí? Debe respetar el deseo de uno de los cónyuges de disolver el vínculo matrimonial. A este grupo pertenecen las causales de los numerales sexto, octavo y noveno, que precisamente las causales sexta nos habla de toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o psíquica, de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial, ¿sí? Eso es lo que nos habla precisamente esa causal sexta. La octava nos habla de la separación de cuerpos, judicial o de hecho que haya perdurado por más de 2 años. Y la novena, el consentimiento de ambos cónyuges manifestando ante el juez competente y reconocido por este medio de sentencia. Es decir, como su nombre lo indica, profe, son unas causales objetivas, finalmente, donde el único que puede, digamos, tomar esa decisión es el juez que conoce la demanda, ¿sí? Y no requiere, pues, como tal, entrar a él, digamos, a fundamentar su decisión
porque precisamente como lo acabé de explicar, es una causal objetiva. Luego encontramos las causales subjetivas, que se denominan también divorcio-sanción. Solo se invocan por el cónyuge inocente dentro del término de caducidad previsto por el artículo 156 del Código Civil. ¿Qué nos dice finalmente el artículo 156? Código Civil. Nos habla de la legitimación y oportunidad para presentar la demanda. El divorcio solo lo doy en estos momentos, lo voy a recitar tal cual como aparece en el código. El divorcio solo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan y dentro del término de 1 año, contado desde cuando no tuvo conocimiento de ellos respecto a las causales primera y séptima, ¿sí? Porque las causales primera y séptima nos habla precisamente de, un segundo, de la primera, nos habla de las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges. Y la séptima, toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo. Entonces, continuando, profe, con el mismo artículo 156, dice, o desde cuándo se sucedieron respecto a las causales segunda, tercera, cuarta y quinta. En todo caso, pues ahí se hace la salvedad, ¿sí? En todo caso, las causales primera y séptima solo podrán alegarse dentro de los 2 años siguientes a su ocurrencia. Continuando con la información como tal, más a profundidad de las causales subjetivas, ¿sí? Dice que nos sale el término de caducidad, como ya lo mencioné, que lo encontramos en el artículo 156 del Código Civil, modificado por el artículo 10 de la Ley 25 del 92, con el fin de obtener el divorcio a modo de censura, por ello se denomina divorcio-sanción. Es decir, estas causales subjetivas están supeditadas como tal al cónyuge que presente como tal esa situación, ¿sí? Que como su nombre lo dice, pues solo se invocan por el cónyuge inocente dentro del término de caducidad. Además de la disolución del vínculo marital, otras consecuencias son la posibilidad de. Estamos hablando dentro de esta información de las causales subjetivas. Entonces se tienen en cuenta las siguientes consecuencias. Primero, que el juez imponga al cónyuge culpable la obligación de pagar alimentos al cónyuge inocente, artículo 411, numeral 4 del Código Civil. Y segundo, la segunda consecuencia nos habla que el cónyuge inocente revoque las donaciones que con ocasión del matrimonio haya hecho el cónyuge culpable en su artículo 162 del Código Civil. En esta categoría pertenecen las causales descritas en los numerales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima del artículo citado. Entonces, ahí precisamente el profesor, pues ya digamos en clase nos había, digamos, explicado a profundidad por qué el cónyuge inocente sí debe solicitar finalmente esa cuota alimentaria, porque pues se da la situación de que de pronto esa persona se quede sin trabajo. Entonces lo mejor es que en el mismo divorcio, cuando estén precisamente en el desarrollo, en esa instancia que están ellos, digamos, dirimiendo, porque como es un divorcio, todo lo que es las causales de divorcio, pues es un divorcio contencioso. Entonces, precisamente, lo mejor es que, como nos había explicado el profesor en clase, se tiene que tener en cuenta, pues tanto la parte del divorcio, lo de la cuota alimentaria de los hijos, y adicional, pues también se debe discriminar en el mismo divorcio, lo de la cuota alimentaria cuando hay un cónyuge inocente, y pues aquí precisamente nos habla más a profundidad, pues precisamente esta sentencia, la C985 de 2010, y pues que también se tiene que dejar especificado todo lo que es la disolución y la liquidación, como el profesor nos lo comentó en clase, ¿sí? Sí. Ahora, pues, continuando, ya en este momento ya siguen, ¿sí? Todas las causales, las 9 causales de divorcio del Código Civil, según el artículo 154, entonces los compañeros en este momento van a proceder a explicarlas una por una. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches, doctor. Para dar continuidad al tema, empezaré con la causal primera, que es las relaciones sexuales extramatrimoniales. ¿Quién está hablando? Pues, Francisco Bernal, doctor. Ah, Francisco Bernal, ok. Entonces, pues que completamente rezaba las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges
salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado. Explicar esta causal desde 3 puntos de vista: los antecedentes, el alcance pues, de la expresión, qué quiere decir relaciones sexuales, y pues qué se debe entender por haberlas consentido, perdonado o facilitado. ¿Usted las va a Entonces, enumerar todas o va a empezar a explicar, o ustedes no, van a doctor, empezar causal por causal o no? causal por causal. Yo voy a enfocarme en la primera causal. Entonces, las relaciones sexuales extramatrimoniales. Bueno, ok. Listo, doctor. Entonces, con anterioridad a la ley 176, la causal se tipificaba exclusivamente con el adulterio de la mujer. La Y pues se le daba perdón, la ley 176 o el artículo 176. el artículo, doctor, el artículo. Eso sí, hablemos bien. Yo estoy pendiente de lo que me digan. Entonces se estipulaba y se daba como un contentillo que se contemplaba con el amancebamiento del varón. Entonces, ¿qué se quiere decir con esto? Que el simple adulterio de la mujer daba lugar para el divorcio, pero en el caso del hombre no solo se le permitía ser infiel, sino que para que esta causal se tipificara, los señores debían vivir amancebados, o sea, con un amante, para considerarse pues un atentado en contra del honor de la mujer. En el sentido ya, en cuanto al alcance de la expresión relaciones sexuales, se había redactado anteriormente en plural, el cual se interpretaba que se debían realizar varios actos sexuales para que pues esta causal pudiera tener su efecto. Pero hoy en día ya se le da la claridad que basta una sola relación como requisito para que se pueda invocar esta causal. Pues obviamente libre del ejercicio de violencia sobre la mujer, si fuere este el caso, y pues que también se dé una plena conciencia que se realice la falta a la fidelidad pues con persona distinta del cónyuge y pues como lo sabemos, con personas del mismo sexo, con sexo diferente, con animales, cadáveres, entre otras. Y ya para el tema directo de qué se sabe entender por haberlas consentido, perdonado o facilitado, la Corte Constitucional en una sentencia, en la sentencia 660 del 2000, considera esta expresión inconstitucional. ¿Y por qué razón? Porque parte desde el principio que la familia es la institución básica de la sociedad y está asociada a la primacía de los derechos inalienables de la persona humana, que como lo manifiesta, todos tenemos libre decisión y también somos partícipes de contraer o no contraer matrimonio y también la voluntad responsable pues de conformar una familia tal como nos lo expresa en nuestra Carta Magna en el artículo 42. Entonces establece que esta decisión es íntima. Es íntima como tal, entonces manteniendo esta unidad familiar, perdonarlas, consentirlas o facilitarlas es cuestión de cada quien y pues establece que no se puede dejar de lado el respeto a la dignidad de la persona, de los cónyuges. Y ya para concluir, en ese sentido, para dar cierre a esta primera causal, cito expresamente, o mejor tácitamente, lo que manifiesta la Corte Constitucional en el que no se puede obligar a la persona a mantener este vínculo. Entonces establece que a los cónyuges no se les puede obligar a mantener el vínculo matrimonial en contra de su voluntad e interés, por las mismas razones por las cuales resulta imposible coaccionarlos para que la contraigan, aunadas con el imperativo constitucional de proceder por la armonía familiar, necesariamente resquebrajando cuando un conflicto en pareja conduce a uno de sus integrantes o a ambas partes a invocar esta disolución de la primera causal. Entonces, ya para concluir esta causal, le doy la palabra a mi siguiente compañero, pues para que dé explicación. Espérese ahí antes de que le dé la palabra. Listo, Doc. Hay lugar a declarar el divorcio cuando el cónyuge demandante haya consentido, facilitado o perdonado las relaciones sexuales del otro cónyuge. Doctor, pues como lo establece
en la sentencia establece que pues es la autonomía de querer, digamos, volver a tener esta unión, es decisión, ahí sí como se dice, del afectado, pero establece que no hay la necesidad de volver a No. restablecerlo. ¿O no he entendido bien la pregunta, doctor? No. Pregunta. ¿Hay lugar a declarar el divorcio si el cónyuge demandante las ha consentido, facilitado o perdonado? Uy, doctor, ahí sí, dentro de lo que leí, sí no pude abundar en esa parte. No, doctor, es que lo que está hablando, disculpe, soy Wilson Hernando Silva García, para ayudarle al compañero, la Corte Constitucional, esa parte de lo que está hablando el doctor, está declarada inexequible. Entonces, al estar Un declarada momentico, un momentico, ¿cuándo han declarado inexequible esa parte? No la han declarado. No, doctores, disculpe, doctor, me está hablando cuando Mire, dice que... perdonen, salvo miren, al menos conmigo, cuando ustedes tengan un personaje enfrente, miren a quién tienen. Si es una persona culta, si la persona sabe de derecho o no sabe de derecho, si es un juez, un magistrado, o si es un ex juez, un ex magistrado. Porque es que le faltan ustedes al respeto por así de entrada, pero duro. Entonces ustedes están en una audiencia y yo soy el juez. Y entonces les pregunto, ¿hay lugar a declarar el divorcio? Profe, Si el cónyuge demandante ha consentido, facilitado o perdonado las relaciones sexuales del otro cónyuge. No, profe, no, es que usted en ese momento, profe, cuando usted habla de la primera causal, ¿no? Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges. Estamos ¿sí? en esa, salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado. Sí, Entonces, profe, lo que pasa es que como en yo ese estoy en la momento, primera, yo hago la pregunta. sí, La profe, es que pregunta. es lo que yo pues considero, profe. Bueno, en ese sentido, cuando el cónyuge, digamos, el otro cónyuge las ha facilitado, las ha permitido o los ha consentido como tal, esa invocal no se puede invocar, ¿sí? Porque, Sí, digamos, como causal no, digamos, no es procedente, ¿sí? Si esa persona ha sido permisiva, entonces, lógicamente, profe, pues no, él, digamos, en la demanda no la puede invocar. Entonces, pues así las cosas, no procede la primera causal, profe. Para invocarla como, digamos, en el divorcio contencioso, no la puede invocar si las ha permitido si las ha permitido o las ha consentido. sí. No hay lugar a declarar el divorcio. Doctor, Pero entonces el hecho de haberlas consentido implica que el cónyuge inocente ha expresado su voluntad de permitirle al otro la realización de tales relaciones. Pues, profe, lo que pasa, Esa permisibilidad, ¿cómo puede ser? profe, es que esa situación, como lo había comentado yo al comienzo en el contexto general, pues son hechos que suceden al interior digamos, de ese matrimonio. Entonces, esas situaciones, como son, digamos, difíciles para entrar a resolver, digamos, las relaciones sexuales extramatrimoniales, primero si las ha consentido, si puede ser por una situación económica, de pronto la señora no tenía trabajo o de pronto, digamos, las ha consentido por los mismos hijos para que el señor de pronto siguiera ahí por los hijos. Entonces, son situaciones que solamente suceden y se suscitan al interior de ese matrimonio y por ese motivo, pues esa puede ser una de las posibles causas por las cuales digamos que es lo más general que pase eso en las mujeres, la mayoría de las mujeres son por situación económica o por dependencia también del A ver, sustento. mucho bla, 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 bla. doctor, El demandado en el juicio de divorcio
Y ante este punto que estamos tratando, ¿qué puede hacer? El demandado, al contestar la, digamos, la Perdón, demanda que perdón, ¿no hay otro más? Ah, De 10 Doctor, que se buenas noches. anotaron, solamente va a hablar una sola persona, los demás son mudos. Doctor, Porque con yo- Edwin Mera, ¿cómo Porque está? miren, yo califico a la que me habló y le pongo 0 a los demás, porque es que no me están hablando. Hay 10. Doctor, aquí estoy presente, Edwin Mera, ¿cómo está? Bueno, entonces lo oigo, Edwin. Pues, Quíteme, doctor, quíteme a esa niña que se apoderó del micrófono. permiso, compadre. Doctor, pues, Hice las manifestando... preguntas, la pregunta muy clara. ¿Cuál es el papel del demandante? Pues, doctor, Perdón, en el demandado. Doctor, el demandante es el culpable. El demandado, el demandado. El demandado, perdón, es el culpable y el demandante es el inocente. Bueno, El único que puede entonces, equivocar o tomar esa decisión es el inocente. Es el único que puede tomar la decisión si se divorcian o no. ¿y entonces qué hace el demandado? Pues negar si es mentira al momento de contestar la demanda, Sí. tiene que o negar la acusación por la cual se está solicitando el divorcio, la contraparte, y ¿Alguien tiene otra tesis? Pues, Doctor, mire, lo que yo iba a decir es que la ley es clara, doctor. Sí. ¿Sí? Y después de que, yo ya lo pongo desde otro punto de vista. Ya después de que se perciban de que de que eso es una causal lo de las relaciones sexuales y que fue consentida y todo eso, pues doctor, si hay la demanda y todo eso, obvio que cabe lo del divorcio, porque una de las causales es las relaciones sexuales extramatrimoniales, Bueno, así sea consentida o de no, y si está la acuerdo, prueba pero de que le ustedes fue no me han infiel. entendido. no, pues para eso está la prueba. Tiene ¿Qué que tener papel, qué hace el Exacto, la demandado? buscar Doctor, pues la solicitarle prueba, el desistimiento de la que se le- demanda. ¿Cómo que? Repítame. Pues doctor, pues si me están solicitando, la causal de divorcio es la relación extramatrimonial, pero si el otro Sí. cónyuge está consintiendo la demanda, pues la demanda quedaría desistida. Pues es la que, no sé si le logré entender la pregunta, pero es Y lo queda que... desistida así porque sí. profe, no sé, pues qué Pues pena. Míreme, a yo ver. puedo Usted solicitar... me habló mucho. Ya Bueno, profe, estoy cansado, no la quiero oír más. Me bueno, habló profe, durante media hora y le era va a para quitar la ayudar. oportunidad a los demás. O entonces califiquemos. Califico a la No, niña que profe, era habló solamente y a para los demás ayudar, les no más. pongo 0 porque no están interviniendo. Y están permitiendo que una compañera les quite a ustedes la oportunidad. No, profe, Yo solamente era necesito por ayudar, saber, no más. yo necesito saber si sí conocen el tema o no. Entonces, Lo que le comentaba, doctor, he solicitado la resolución, la desistimiento de la demanda porque no es el mismo artículo lo dice, que pues las relaciones tienen que ser, si el otro cónyuge es consentir la relación, pues no es una causal de divorcio. Entonces el divorcio no bueno, ¿y qué solicitud de hace la el sentencia, demandado en el juicio de divorcio? probar que ella le consintió la relación. bueno, sí. Probar que Probar qué Claro. hace. ¿Qué hace el Pues, demandado? tiene que probar que hubo consentimiento, es decir, que la otra Pero persona, probar antes de cualquier otra cosa. o bueno, puede también, Usted demandado va a contestar la demanda y de una vez bueno, se va a las pruebas. no, voy a Entonces, ¿qué tiene que hacer? buscar la norma. una conciliación. Funcionar. No. Miren, a una pregunta no me contesten con otra pregunta. Eso es lo que más me ofende. Entonces yo he hecho No, una pregunta clarita. ¿Cuál es el papel que hace el demandado? excepcionar. Ah, excepcionar, me está preguntando. ¿Está dudoso? No, yo excepciono porque ¿Por qué excepciona? ¿Qué dice la causal? ¿por qué excepciono? Por el mismo 154. Porque el 154 no dice, ¿Dónde está la excepción? Léamela. la excepción está en que la norma, el 154, dice que específicamente, taxativamente, dice que las relaciones
extramatrimoniales de uno de los cónyuges es una causal de matrimonio. Está taxativamente la norma y no habla del consentimiento. ¿Y dónde está la excepción? La excepción es que si la norma fue, La tiene ahí, léame, la excepción la tiene en las narices, léamela. El 1 del 154 dice, no dice que fueran consentidas o no, simplemente tiene que ser... Un momentico, no, ya, cárese ahí, yo quiero otra opinión porque aquí se enredó y me está diciendo una barbaridad. La causal, escúchenme bien, los 10 que están ahí, porque si no van con 0 todos. La causal es relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges. Sí. ¿Cuál es la excepción? ¿Dónde está? ¿Qué sigue? La excepción es cuando dice salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado. Léame otra vez eso, ya me está leyendo. ¿Cuál es la excepción? Salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el papel del demandado? De excepcionar con la norma. Entonces el demandado tiene que contestar la demanda y presentar la excepción de consentimiento, facilitamiento o el perdonamiento. ¿Ya lo vamos entendiendo o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias, doctor. Bueno. Disculpe, doctor. Señor. Sí, doctor, pero es que estaba mirando la norma que en la sentencia C660 del 8 de junio del 2020 dice, salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado, sí, con tendencia de qué, con contenida en el numeral primero de la presente norma, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C660 del 8 de junio del 2000. Entonces yo excepcionaría de que pues al ser inexequible lo que estamos hablando, doctor, pues no vendría a lugar, ¿no? Entonces simplemente la causal es las relaciones sexuales extramatrimoniales, no más. Sí, claro, entonces quedaría exacto. Entonces la sección quedaría solo en las relaciones sexuales extramatrimoniales de alguno de los cónyuges. Entonces no vendría lugar, para mí, doctor, no vendría lugar esa expresión de la que estamos hablando, salvo el consentimiento, no vendría. O sea, para mí no habría una sección solo simplemente las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, o sea que habría una falta ahí, ¿no? Así fuera consentida. Es mi tesis, ¿no, doctor? Entonces demandan a la esposa en causal de divorcio por relaciones sexuales extramatrimoniales. A ella la demanda por relaciones sexuales extramatrimoniales. Y listo. Y lo demás ya no existe. Sí, señor. Ella no se puede defender porque, según eso, esa defensa desapareció. Sí, claro, esa tesis desapareció. O sea, compañero, perdón, ¿cuándo dijiste que está la sentencia y cuál es? Sí, señor, se la repito. Es la sentencia C660 del 8 de junio del 2002. Del 2000. Dice, del Listo, 2000, dice. compañero, perdón. Revísese la página del Senado y ahí aparece exequible en la sentencia C821 nuevamente, esa es subrayado. Eso que está diciendo en la de 2000, sí, aparece nuevamente exequible en la sentencia C821 del 2005. Por tal motivo, lo que dice el doctor todavía continúa. La persona, sea la mujer o el hombre que es demandado, puede apelar a esa excepción. Bueno, compañero,
Gracias, compañero, porque no la tenía presente y para eso estamos aquí también para aprender, ¿no? Gracias. Para aprender bien. Entonces, que quede Vale, vale, claro vale. que el demandado en el juicio de divorcio puede proponer la excepción en el consentimiento del demandante a las relaciones sexuales por haberlas facilitado, consentido o perdonado. En alguna parte el profe nos decía que era más grave el hecho de la mujer porque Claro, pues podía estar embarazada. claro, es más grave la falta de la mujer que del hombre. ¿Por qué? Porque la Porque mujer sí puede puede salir poner- embarazada y puede llevar un hijo que no es del matrimonio. ¿O es Y que por- todo hijo de matrimonio es del matrimonio? No, doctor, son extra. No, No. existe también el hijo extramatrimonial. Sería un hijo extramatrimonial. ¿Y por qué ese hijo no es matrimonial? Porque no nació dentro del vínculo del matrimonio. A ver, porque no nació dentro del vínculo del matrimonio. No nació dentro del vínculo del matrimonio. A ver, ¿alguien Porque tiene una idea diferente? Sí, porque no nació la unión marital. Porque no nació. A ver, Bueno, perdón. Fue aparte de ese vínculo. Porque no fue concebido. matrimonial. Porque no no fue fue concebido dentro concebido del matrimonio. Correcto, no fue con. Porque no fue concebido dentro del matrimonio. del Porque matrimonio. si se entiende que hijo está a partir de la concepción. Y de la concepción se cuenta que está dentro o fuera del matrimonio. Si los cónyuges se casan después de la concepción, ellos deben solicitar ante el padre que sí. se escriba al futuro hijo o al hijo ya nacido. Es decir, ¿usted está hablando de qué fenómeno jurídico? Eso se llama Legitimación. Legítimo y legitimado. Se llama exacto, perdón. legitimación. Qué pena con usted, doctor, se me había escapado. Entonces, ¿cuándo es que es hijo del matrimonio? No. Cuando es hijo del matrimonio, tengo entendido que deben casarse y de ser concedido después de la fecha del matrimonio. ¿Cómo dice es hijo del matrimonio en casarse? Pues si me habla así es porque ya hay matrimonio. No, sí, exacto. Tiene ¿Sí? que concebirse Sí. después del vínculo, después de creado el La unión, el Doctor. vínculo, el contrato de Mire, matrimonio. yo les dije en clase. Doctor, muy cuando clarito. ellos se casan, ya los hijos vienen a ser legítimos. Cuando ellos se casan, los hijos vienen a ser legítimos. Ah, qué bonito. Entonces, Oriana, usted tiene 2 hijos. Son suyos. Yo me caso con usted. ¿Esos hijos son míos? Perdón, doctor, es que se me quedó sin internet. ¿Cómo? Me repite la pregunta que no la escuché bien. No, es sí, que ustedes hacen ojo a lo que ustedes contestan. Bueno, no lo escuché. no, ustedes no le paran bolas y ustedes hablan barbaridades. Les dije en clase muy clarito. Partan de la concepción. Ustedes saben qué es concepción, ¿no? Entonces yo les dije en clase, si para el momento de la concepción la mujer está casada, tiene por padre al marido. Si para el momento de la concepción. No es que los hijos del matrimonio, no. El hijo concebido. Porque si la mujer concibe no estando casada, el hijo es de ella. Entonces usted tiene 2 hijos, Oriana. Yo me caso con usted. ¿Esos hijos son del matrimonio? Pues lo que acabo de entender son míos. Sí. ¿Son hijos legítimos? ¿Son hijos Sí. matrimoniales? No. Serían hijos extramatrimoniales porque no fueron concebidos en el momento del matrimonio. Entonces son hijos suyos, no míos. No. Ahora, si yo soy el padre de esos hijos
y yo me caso con usted, ¿qué opera? Que por ahí Son hijos Carlos, legitimados, lo que Carlos, nos comentó el compañero Carlos. él no me sabía decir que opera la La legitimación, legitimación Legitimación. por el matrimonio por el matrimonio. subsecuente de los padres. Los romanos dijeron legitimatio per subsequent matrimonium, legitimación por el matrimonio subsecuente de los padres. Bueno, háblenme clarito porque yo los oigo muy bien. Muy bien, y entonces si demandan a uno de los cónyuges por las relaciones sexuales extramatrimoniales, entonces puede proponer la excepción. El demandado puede proponer la excepción a esas relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque las consintió el demandante, las facilitó, las perdonó. A ver, que las relaciones sexuales se efectúen con personas diferentes al cónyuge, sean del sexo opuesto o del mismo sexo, en cualquiera de sus formas. Ahí hay una causal, ¿cierto? Porque son relaciones sexuales extramatrimoniales. Porque puede tener relaciones, si es la mujer, puede tener relaciones con otra mujer o puede tener relaciones con un hombre, incluso hasta con animales. Entonces, probadas las relaciones sexuales, el juez no puede decretar el divorcio o la separación de cuerpos. Y entonces, si así lo están demandando, el demandado, ¿qué puede hacer? Esa es la pregunta. Todos tienen el micrófono cerrado, ábranlo. Sí, doctor, si me dice que puede hacer el demandado cuando se demandan las, pues en esa causal, pues excepcional, pues puede negarlas, ¿no? Siempre he dicho de que al momento de la demanda, pues usted secciona y si negarlas, pues pruébelas, ¿no? Es lo que yo haría en mi tesis, ¿no? Pruébemelas. Bien. Hay que probar la infidelidad, sea con quien sea, es extra por fuera del matrimonio. No, yo dije probadas las relaciones sexuales. Ah, bueno, probadas. Probadas las relaciones sexuales, el juez no puede decretar el divorcio, ¿cierto? Sí. Sí, claro. Probadas, Ok, una de las... entonces, ¿qué puede hacer el demandado? ¿Qué puede hacer el demandado? Si es la parte civil, pues habrá una separación. La parte civil, eso en penal, hombre. Estamos en civil, en derecho de familia. Sí, si es civil. ¿Si es civil o no es civil? ¿Tiene dudas? No, estamos en civil. Es un tema de derecho civil. Sí, total, Código Civil, artículo 154, causales de divorcio. ¿Qué puede hacer? Muy bien, entonces... Pues puede solicitar también el daño de perjuicios. ¿Qué puede hacer el demandado? Pues si pues se excepcionaron porque no, así como lo que nos explicó el profesor, de que si ya se excepcionó porque la relación fue consentida por el otro cónyuge, pues
ya la demanda, el juez debe fallar la sentencia de que, no, doctor, qué pena, no. Sí, vamos a suponer que todo el juez decreta el divorcio. ¿Qué puede Pues hacer? hacer la terminación del, hacer la repartición de los bienes dentro del matrimonio. No, antes de eso, hombre. Antes de eso, bueno, Sí, estamos, es que sí, sí es honor responsable de todo lo que le están endilgando. ¿Qué puede hacer el cónyuge demandado? Ya vimos que podía presentar la correspondiente excepción. Esa es una. ¿Qué otra forma se puede defender? Pues doctor, diciendo que fue consentido, si están probadas, pues yo lo primero que atacaría es que, y también lo atacaría que fueran consentidas, porque si me voy a que me probaron Bueno, ¿y cómo hace eso? ¿Qué una figura? apelación. No. Espera. Ay, yo tengo pena. Bueno, ustedes no estudiaron la demanda Doctor, de... es que el artículo es muy claro. Si me dice que si son probadas, doctor, el artículo es muy claro, pues Sí. yo como en mi tesis yo me tendría que defender que fueron consentidas. ¿Y qué debo hacer? Pues probarlas, de que fueron consentidas en su momento y que se Sí, pero el tema es que ya están probadas que sí y que sí, están claro por que fuera. sí, que fueron, No, no, porque es que si me dice que están probadas las relaciones extramatrimoniales, que dice el artículo, que me las probó, claro, ¿por qué me las probó? Porque si me voy a defender una tesis, bueno, ¿y usted por qué me probó que ella estaba teniendo relaciones extramatrimoniales, pues con un video probadas? Pues, oye, en ese momento usted estaba y las estaba consintiendo, ¿no? Que es lo que debo de hacer y atacarlo por ese lado. Bien, entonces presentan esas pruebas de que se tienen relaciones sexuales con personas diferentes al cónyuge, incluso del mismo sexo o del sexo opuesto. Sí, es que sí. Entonces, ¿qué hace el demandado? Ya vimos que podía presentar la excepción. ¿De qué otra forma puede defenderse de esa demanda? Doctor, pero yo digo, doctor, discúlpame, Mariana, discúlpame. Ya. Paso a creer. Dentro del artículo 154 hay 7. Yo, como defensor o apoderado del demandado, yo diría, no, ella no está cumpliendo con el segundo numeral del artículo 154, en el cual dice que el incumplimiento de las partes de alguno de los cónyuges. Y dentro de estas partes, una es Usted que está dentro del contestando, hogar... usted está estoy contestando la demanda. Usted Sí, está señor. contestando la demanda. ¿Cómo se defiende? Por Ya eso, vimos que una forma era comprobando presentando la excepción, una, ¿cierto? Exacto, sí, ¿Y cuál otra? correcto. Yo pongo y le digo, la demandante no está cumpliendo con sus obligaciones dentro del matrimonio. Sabemos que dentro del matrimonio puede que debe haber guardarse la fe, el socorro, la ayuda mutua, todas estas actividades. Y dentro de esas actividades Quiero está... otra opinión, ya no más, Carlos Enrique. Usted está Vale, insistiendo doctor. en algo que no es. Y cuando hace falta relaciones sexuales dentro del matrimonio, ¿eso no puede ser una excepción, doctor? O sea, que la Pero pareja de uno no quiere. Ya vimos que el demandado se puede defender presentando la excepción, ¿ok? Sí, pero la excepción que es Entonces yo consentida con pregunto, ella. ¿de qué otra manera se puede defender el demandado? Perdón, doctor, que insista una pregunta. ¿Qué es? Si mi pareja dentro del matrimonio deja de tener relaciones sexuales conmigo, ¿no es una causal de una faltante de ella, dentro del matrimonio? Eso es otro aspecto. Pero no puede ser defendible así. No. ¿No? Ok, doctor, vale. ¿Ustedes vieron derecho procesal? Sí, señor. Pues la única es, sí, es dentro de
demanda buscar una conciliación. No. ¿Por qué se Final- olvidan de los otros derechos? ¿Por qué se olvidan del derecho procesal tan importante? Doctor, qué pena. ¿Se puede alegar una ilegalidad de la prueba o cómo obtuvieron esa prueba? ¿Se podría alegar eso? Es que se habla, doctor, de los procesales, estamos hablando de las nulidades, ¿no? O sea, también se pueden atacar por Ya nulidades. vimos que el O sea, demandado puede presentar la excepción. ¿Qué otra figura tiene el demandado para defenderse? Ustedes no estudiaron la demanda de reconvención, ¿no? Ni idea de qué es esa vaina. Pues sí, la demanda de reconvención. Pues sí. Pero ¿Qué es la demanda de reconvención? una contrademanda Contramano, ¿pero qué es? ¿En qué consiste? en atacar atacar en el proceso los hechos fácticos. ¿Quién peticiones, ataca y cómo se ataca? Doctor, es cuando en este caso solicito que se demando, o sea, revierto la demanda, le reconvención, demando a la persona que me está demandando. Claro, Entonces la reconvención es la demanda. Contrademanda. Contrademanda, explíquemelo mejor. ¿Es la demanda de Doctor, quién? ¿La demanda de quién? El demandado pasa a ser a Demandante. demandar al Entonces, demandante. la reconvención es la demanda del demandado. Demandado. Entonces el juez tiene dos procesos para resolver. El proceso original y el segundo proceso que se origina, que nace con la demanda de reconvención. Ay. Sí, señor, tiene toda la razón. Sigamos analizando esto. ¿Qué se necesita para que Doctor, se y que, disculpe, lo interrumpe. Cada proceso tendría vida jurídica, cada uno aparte. No, se llevan los dos procesos en uno. Pero cada uno por aparte con vida jurídica. Se llevan todos. Pues con vida jurídica el juez tiene que aceptar la demanda de reconvención y correrle traslado al demandado. Que el demandado es el demandante. Sí, ok, gracias. ¿Qué implica la relación sexual extramatrimonial? Porque dice el de las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges. ¿Qué implica? ¿Cómo debe La ser? nulidad de un matrimonio, doctor. No. Hablando de la relación sexual extramatrimonial, ¿cómo debe ser? Es la relación sexual, física o moral, como lo ha comentado en alguna parte de la corte, que se hace uno de los cónyuges con una persona, pues con cualquiera. Pero una relación, perdóneme, usted calumnia la corte, ¿una relación moral? Sí, doctor, yo eso le iba a preguntar en otra clase porque yo escuché en las sentencias que leí. Es que estamos hablando de relaciones sexuales. Es que, no, es que y moralmente yo, ¿cómo la puedo violar a usted sexualmente? No entiendo. No, lo que pasa es que hay una sentencia que la tengo casualmente por aquí, donde habla, que me llamó la atención, que hablaba sobre las relaciones morales, cuando el cónyuge no ha tenido la relación física, o sea, la relación física sexual, sino que que se manda chat, que se manda mensajes con otra persona que no es su cónyuge. Eso fue, entonces, pero eso es una pregunta que yo le iba a hacer en otra clase. No es otra cuota, ahí tiene una ensalada usted rara. Yo estoy preguntando, toda relación sexual, ¿cómo debe ser? Toda relación sexual extramatrimonial, que es la primera causal. ¿Cómo debe ser? Sí. Pues debe cumplir todo lo que es una relación sexual, encuentro personal, una intimidad y una, pues digamos, una penetración entre las cosas y que sea probable, que sea aprobado por la parte demandada.
A ver, los tocamientos, las caricias amorosas. ¿Esos son relaciones sexuales extramatrimoniales? Solo con el hecho de tener, solo con tener contacto, caricias, besos, tener... ¿Eso es relación sexual extramatrimonial? No, para mí no. Tiene que haber un acto sexual para que A hayan ver, esas sexuales. en pocas palabras, debe haber el acto sexual, la penetración y toda la cuestión de la pareja. Un momentico, vamos. Bueno, tiene Señor. que haber penetración del miembro viril. ¿Qué más? Es que ustedes cogen esto así, pero por encima y se Claro, pasa pero que- todo, no leen. Y lo que leen no lo entienden. Es que el doctor explicaba que Debe haber un también tenía que ver- cúpulo o coito dentro de la relación sexual. Si yo digo que tiene que haber consumación completa, ustedes que están entendiendo. Penetración. Y la penetración y eyaculación. A ver, Oriana, la penetración nomás. Penetración, coito. ¿Coito qué es? Coito es ¿Orgasmo? orgasmo, sí, no estoy mal. No, sí que están mal ustedes. Entonces, toda relación sexual extramatrimonial debe ser de consumación completa. Explíquenme eso que les estoy diciendo. Tiene que haber que, primero, ¿Penetración? ¿penetración de qué? Del miembro viril. Ah, bueno, perfecto. Siga, ¿qué más tiene que venir? Pues la eyaculación Con la del hombre. consiguiente eyaculación. ¿Qué más? Correcto. ¿Y ya? Se me olvidó ese otro. Esa eyaculación, ¿dónde debe ser? Eyaculación Dentro del del órgano femenino. Dentro de los órganos genitales de la mujer. Correcto. Porque si la eyaculación no se hace dentro de los órganos genitales de la mujer y se hace por otro modo, por otro ojito, ¿hay relación sexual extramatrimonial? No. ¿Por qué? Porque la norma, lo que explicó el doctor es la norma tiene que hacer todos esos pasos hasta el final de la eyaculación, de resto no lo habría, y usted lo explicó muy claro. Porque no se hizo dentro de los órganos genitales de la mujer. Por eso se excluyen los tocamientos, las caricias amorosas que constituyen el ultraje, injuria grave contra el honor de la otra, pero no pueden alegarse como relaciones sexuales extramatrimoniales. Bueno, las relaciones sexuales extramatrimoniales deben ser con personas diferentes al cónyuge. ¿Qué clases de personas? Del mismo sexo, de diferente sexo, y lo estipula también con el tema de inclusive los animales y bueno, entonces, repítame eso. Del mismo sexo o de diferente sexo, animales, inclusive con animales, cadáveres ¿cierto? y con cadáveres. Bueno, entonces cuénteme una cosa. ¿Ahí hay relación sexual? Sí, las relaciones de mujer con mujer. Pues la norma lo está estipulando tácitamente, lo hay. ¿Y en qué No quedamos? ¿No quedamos que toda relación sexual extramatrimonial debe ser de consumación completa? Completa. No lo habría. No, ahí no lo habría. ¿No lo habría? ¿Por qué? No lo habría porque... ¿Cuál miembro no hay viril? como tal. No hay penetración. No hay miembro, no hay penetración. Y No hay órganos eyaculación. genitales. Entonces esto es que las relaciones sexuales se pueden efectuar con personas diferentes al cónyuge, ya sean del sexo opuesto o del mismo sexo, o con animales.
cierto que no. Es que una cosa es escribir. No, señor, Entonces, no lo hay. bueno. Bien. Para que se consuma tiene que ser del mismo sexo. De resto no se podría consumir de diferentes ¿Del mismo sexo? Diferentes sexos. Mujer con mujer, hombre con hombre y en sentido contrario. Del mismo modo y del mismo modo en sentido contrario. No, señor. Bueno. Bueno, bien. ¿Cuándo el cónyuge inocente debe o puede perdonar, debe consentir la relación sexual extramatrimonial? ¿Cuándo debe perdonar? Doctor, eso ya sería autonomía, ¿no? Sí, pero ¿cuándo lo puede hacer? Cuando Muchachos, dentro de un año, a partir No, de la ese es fecha de conocimiento. está bien ese término, pero ¿cuándo lo puede hacer? Cuando tenga el conocimiento de que hubo la infidelidad. Una vez consumada la infidelidad. Entonces ahí el cónyuge inocente sí puede entrar a perdonar esas relaciones sexuales extramatrimoniales. Puede perdonarlo. Y ese perdón, ¿cómo debe ser? Puede ser expreso, ¿cierto? Sí, por escrito ha manifestado su deseo de perdonar al otro. Y puede haber tácita. También. Sí, claro, doctor, puede haberlo. ¿Cómo? De manera tácita, ¿cómo sería? No, lo tácito siempre De manera verbal. Sí, también verbal, pero lo tácito también siempre tiene que ser plasmado en algún documento pues, para que sea tácito, ¿no? O tácito porque sea llevado ante el juez o en el mismo proceso. Expreso si se hace por escrito. Claro, pero el tácito puede ser porque lo dijo delante de un testigo. Y No. Ante el notario. No. Tácita. Hombre, si el ofendido o la ofendida calla y continúa la vida conyugal y sigue la cohabitación como si nada hubiera ocurrido, eso es forma tácita. Bueno. Bueno, por ahí hablaban de la infidelidad moral. Vámonos a meter ahí. La infidelidad material y la moral. Hay que distinguir con cuidado esas dos maneras de infidelidad en el matrimonio. Una que se llama infidelidad material, que equivale al adulterio, al mediar relaciones sexuales extramatrimoniales de cualquiera de los cónyuges y probadas, o cuando causa un hecho determinante. Y la infidelidad moral, ¿en qué consiste? Profe, lo que pasa es que yo en una de las sentencias, una de las que leí era que la infidelidad moral era un concepto que estaba manejando la Corte,
que eran cuando estas manifestaciones, por lo menos chat, llamadas, que eran amorosas, que no eran con el cónyuge, pero no fue, pues que así, fue algo que leí, pero no, que le iba a preguntar, pero no, Bueno, que entonces, me causó curiosidad. a ver, la infidelidad, cuando se materializa en adulterio, ustedes me dirán si estoy bien o no, se rige por el numeral primero del 154, ¿ok? Numeral primero del 154, las relaciones sexuales extramatrimoniales. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Les pregunto que si están de acuerdo. Sí. Señores, esa es la que estamos viendo. De acuerdo, doctor. Sí, doctor, esa es la que Sí, estamos señor. Bien, revisando. entonces cuadra se rige por el numeral primero del 154. Y cuando no llega a concretarse o no se logra plena prueba del acto, como son los simples tocamientos, las caricias, los amoríos públicos y notorios, esto se va por el numeral primero del 154. ¿O qué significa esto? ¿Significa relaciones sexuales? No. No, señor. No, doctor, no. No, doctor. Y entonces, ¿por dónde se va la causal? 154, numeral qué? No habría lugar porque como usted mismo nos dijo, nos acaba de explicar, no entraría dentro de la causal porque pues el mismo numeral nos habla sobre la relación sexual extramatrimonial que debe ser física, que debe haber la penetración, eyaculación, Bien. penetración dentro de los Entonces esos genitales, entonces, simples tocamientos, caricias, amoríos públicos y notorios, ¿qué son? no, Y respeto. No, doctor, ven muchachos, perdón la interrumpo. Para mí se van en el numeral segundo del artículo 154, porque ahí dice que es un grave e injustificado incumplimiento por parte de Bueno, alguno de los cónyuges. para mí no va ese segundo. No. No. Los ultrajes, tratados y maltratos de obra. exactamente. Eso no va tercero. dentro de este Ese caso. es el tercero. Iría en el tercero. El tercero, en el tercero. Entonces, Qué pena. entonces el 154 numeral tercero. Sí. ¿Sí? Los ultrajes, el trato cruel y los maltratos de obra. Bueno, ok. Bueno, me va a tocar suspender ahí porque son las 7:05, tiene que venir otro grupo. Bueno, muchachos, es que el derecho no es así como tan facilito. Y cuando estudien una cosa, estudienla bien. ¿Para qué se meten con las nueve causales de divorcio? A ver, ¿cuál sería la causal más fácil para proponerle al cliente? La 9, consentimiento mutuo. Exactamente, mutuo consentimiento, que es la última que aceptaron, porque la iglesia no había querido aceptar ese mutuo consentimiento. Bueno, ¿quién es el juez competente para el divorcio? El promiscuo de familia. Juez de familia. A ver. ¿Quién es el competente para conocer el proceso de divorcio? El defensor de familia, doctor. ¿El defensor de familia? No. El juez de domicilio del demandado, doctor. El juez de familia, o el promiscuo de familia, o el de los Entonces, domicilios de los... Entonces es el juez que... Juez de domicilio del demandado. ¿Juez promiscuo de familia? No, señora. Señora, el juez de familia
¿cierto? O el del domicilio del común. Eso está en el artículo 27, doctor. El del domicilio común o el del demandante si... Entonces, juez competente para conocer del proceso de divorcio es el juez de familia, ¿de dónde? De domicilio del El demandado. domicilio o de cualquiera de los. O el del demandante. Del domicilio conyugal o también el del demandante. Demandante. ¿Y cómo se tramita ese proceso de divorcio? El de consentimiento, doctor, Cualquiera. El proceso de ese divorcio. se tramita a través del juez competente o a través del notario, a través de escritura pública con el Pues notario. ya habíamos dicho ahorita que el juez competente, el juez de familia del domicilio conyugal o del demandado. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se tramita ese proceso? Presenta la demanda, debe estar acompañada de los registros civiles de matrimonio. No. ¿Qué Mediante proceso? escritura pública ante notario, doctor. No. ¿Qué proceso es? Es un proceso verbal sumario. Proceso verbal. Sumario. Proceso verbal de mayor y menor cuantía. Mayor y menor cantidad. Proceso verbal sumario. Bueno, no sé. Yo les diría que revisen bien cómo están estudiando, porque están memorizando a la loca, y el derecho no es memoria, pura memoria, y se lanzan y contestan con preguntas. Si hay algo que ofenda a un profesor, es que a una pregunta le contesten con otra pregunta. Bueno, entonces, no están así mal como para que perdieran, pero no están así bien como para decir, sí, yo los veo que estudiaron. Entonces yo los voy a sacar con un 3,5 a todos. Aunque, pues yo no oí las voces, por ejemplo, de Gloria Edilma Tobar Ramírez. ¿Dónde está Gloria Edilma? Acá, doctor. Y es que no la veo. Pero es que tengo la cámara, doctor, es que tengo la cámara dañada. Miguel Ángel Roncasio. Señor. ¿Dónde está? Aquí estoy, doctor. Bueno. Oriana Beruzzi. Mónica Nevito. Y Mónica era la que mandó callar porque hablábamos. Era la que hablaba mucho. Carlos Enrique Avellaneda también. Mario Francisco Bernal Jaramillo. Acá estoy, doctor. Bueno. Gloria Edilma Tobar Ramírez. Acá estoy, doctor. ¿Dónde? Ya La cámara la tengo dañada. Bueno. Karina Silva Nieto. Presente, doctor. Estoy aquí, voy por aquí por la calle, doctor, qué pena. Bueno. Y agradecerle de antemano, doctor, porque la verdad su experiencia es magnífica. Y como usted, ojalá se multiplicara mucho. Bueno, gracias por esas palabras tan bonitas. Jonathan Sebastián López Burgos. Doctor, acá, buenas noches. Permiso para hablar mi mayor, ¿no? No, patrullero, doctor, todavía no. Patrullero. Ya. Bueno, entonces pongámosle un sol ahí arriba en esa jineta. Entonces, permiso para hablar mi general. Capitán de fragata Altamar de la Rosa Edgar se presenta al medio. ¿Qué ordena, mi general? No, mi capitán 58, sí, señor. Bueno, Luis Edwin Mera, es que es del gremio. Luis Edwin Mera Cuenca. Presente, profesor, ¿cómo está? Edwin Mera, sí, señor. Y Wilson Hernando Silva García. Doctor, aquí estoy. ¿Dónde estás?
Ya, doctor, ya prendí la cámara, ¿me vio? Bueno, Sí, ahora doctor, ¿no? ahora es que lo veo, sí, lo veo ahora. Sí, sí. Durante Ok. todo el proceso no lo vi. Usted no me habló, Wilson. Después le hablé, estoy hablando de la sentencia de la que el compañero me dijo que el domingo 1 había que estar leyendo la inexequible. Doctor, le hablé bastante. Y mira la grabación, y mira mi voz, le hablé bastante.